Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un estudio de caso, de una intervención en patología dual desde un enfoque integral para la especialización en adicciones de la Universidad Católica Luis Amigo. El caso que se analiza es el de un hombre de 26 años con diagnóstico de esquizofrenia paranoide y trastorno por uso de sustancias, que se caracteriza por dependencia de cannabis, abuso de alcohol y de cocaína. Su consumo inicia a los 14 años con un uso recreativo de cannabis que progresivamente se vuelve diario y en solitario. Posteriormente incorporó la cocaína y el alcohol. A lo largo de la evolución clínica, este paciente desarrolla ideas de autorreferencia, retraimiento, afecto depresivo y conductas extrañas que preocuparon a la familia, lo que motiva la conducta inicial en el servicio para drogodependientes. Aunque logra suspender el consumo por varias semanas, la sintomatología psicótica persiste, lo que permitió diferenciar una psicosis primaria de una psicosis inducida por sustancias y establecer un diagnóstico de esquizofrenia paranoide con patología dual. Estuvo interno en un centro de reinserción laboral y en ese centro se presenta una recaída tanto en el consumo como en los síntomas psicóticos, lo que conduce a una nueva internación. El proceso terapéutica incluye medicación antipsicótica, rehabilitación neuropsicológica, intervención individual y grupal, trabajo con familia, psicoeducación y programas de reinserción laboral. Este caso permite integrar distintas dimensiones epistemológicas fundamentales. Desde la dimensión biomédica, comprende el abordaje de la esquizofrenia como un trastorno neurobiológico crónico con necesidad de tratamiento farmacológico, evaluación neuropsicológica y monitoreo de efectos secundarios. Se reconoce la complejidad de la patología dual, donde el consumo y la psicosis se retroalimentan. Desde la dimensión psicológica, la intervención terapéutica individual y grupal busca analizar los factores de mantenimiento, el afrontamiento, las creencias desadaptativas y las habilidades sociales deterioradas. El caso evidencia cómo factores de retraimiento social temprano, la escasa motivación académica y el duelo no elaborado funcionan como factores de vulnerabilidad psicológica. Desde esa dimensión social y contextual, el paciente cuenta con redes de apoyo débiles, un entorno frágil y la baja inclusión social y laboral. Todos estos factores estructurales incrementan la vulnerabilidad y recaídas. El programa de reinserción laboral, aunque fue pertinente, resultó insuficiente para sostener la estabilidad clínica. Desde esa dimensión político-institucional, el caso muestra cómo la atención depende de la articulación entre dispositivos de salud mental, adicciones y programas laborales. La fragmentación institucional dificulta las intervenciones sostenidas, algo frecuente en sistemas limitados por recursos o por falta de protocolos integrados. ¿Cuáles fueron los aspectos positivos de la intervención? Bueno, primero se identificó adecuadamente la patología dual, evitando reducir el caso a un problema de consumo. Se realizaron evaluaciones neuropsicológicas fundamentales para ajustar el tratamiento. Se incluyeron componentes psicoeducativos, familiares, grupales y laborales que fueron coherentes con un enfoque integral. Y la abstinencia temporal permitió observar que la psicosis no era un síntoma inducido, lo que favoreció el diagnóstico más preciso. Eh, Aspectos que nos generan preguntas en esta intervención. El programa no profundizó suficientemente en los factores contextuales que mantienen el consumo. ¿Qué funciones psicológicas cumplían las sustancias? ¿O qué significaba para él la pertenencia social o ese alivio subjetivo? La intervención laboral pudo haberse implementado tardíamente o sin los ajustes necesarios para un paciente con un trastorno psicótico fluctuante. Y la recaída, que fue simultánea en consumo y psicosis, evidencia la ausencia de planes sólidos de prevención de recaídas en el tránsito entre dispositivos. Entonces, no se reporta un abordaje motivacional estructurado previo a las fases de reinserción, lo cual podría haber aumentado adherencia y conciencia de la enfermedad.
¿Qué componentes implementaríamos en la intervención? Bueno, la entrevista motivacional es especialmente pertinente en la patología dual, donde la motivación es fluctuante, donde hay ambivalencia frente al cambio y existe una baja conciencia de la enfermedad. Implementarla desde esa fase inicial habría permitido fortalecer esa alianza terapéutica, explorar los significados del consumo, favorecer la adherencia y preparar al paciente para transiciones entre servicios. La entrevista motivacional podría haber ampliado la comprensión del paciente como sujeto, no solo como portador de síntomas psiquiátricos. Una intervención familiar estructurada, dado que este caso, el escaso soporte familiar, sería necesario, digamos, fortalecer estrategias de afrontamiento del entorno, psicoeducación sobre la esquizofrenia y el consumo y el manejo de límites y crisis, y un plan de continuidad del cuidado. Entonces, diseñar un plan integrado y multidisciplinar donde los servicios de salud mental, adicciones y reinserción laboral con seguimientos continuo y coordinado. Y finalmente, un abordaje integral de contexto, explorar factores sociolaborales, relaciones significativas, sentido de vida, duelos y aislamiento social. ¿Qué se concluye? El caso evidencia de manera clara la complejidad de la patología dual y la necesidad de modelos de intervención integrales que articulen dimensiones biológicas, psicológicas, sociales y contextuales. La intervención realizada fue adecuada en muchos componentes, pero la recaída muestra la importancia de fortalecer la motivación para el cambio, la continuidad del cuidado, el abordaje del significado subjetivo del consumo y esa coordinación interinstitucional. El caso nos invita a reflexionar sobre la importancia de integrar modelos basados en evidencia, como la entrevista motivacional y los enfoques psicosociales de rehabilitación para garantizar intervenciones más sólidas, sostenibles y ajustadas a la realidad singular de cada paciente.